Vilma y Ruggeri, en italiano. Sí, cierto. Vilma y Ruggeri. Ok, bienvenidos. Ellos estuvieron el domingo pasado en la iglesia y ellos quisieron venir a compartir esta noche con nosotros. Recordarles que también los que no han llevado el módulo 1, yo estoy dando el módulo 1 los martes a las 7 de la noche, de 7 hasta que se canse la gente de hoy. Tengo un amigo mío, ahí sí nos tiramos un año latino. Estamos dando el módulo 1, el módulo 2, ¿verdad? Como hemos venido marcando. Un aplausito de bienvenida para ellos. Sí, eso es lo que usted sabe. Gracias a Dios por este tiempo. Bueno, rápidamente, simplemente para entrar en contexto, el bosquejo de este proyecto que estamos viendo, que se llama hermanos, creciendo hacia la madurez, y habla de lo que es el crecimiento de la madurez espiritual. Desarrollo de su bosquejo en la página 8, introducción a la madurez espiritual y hábitos, cómo agarrar, percibir, entender cabalmente tu Biblia, el hábito del tiempo diario con Dios. En la segunda parte de este módulo vamos a estar hablando del hábito de la oración, hablar con Dios, el hábito del mar, de volverle a Dios, el hábito del compañerismo y disfrutar de la familia de Dios y cómo empezar y mantener buenos hábitos. Eso es prácticamente el bosquejo del proyecto, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Cuál es la meta de este módulo? En este caso, usted puede poner ahí que yo me comprometa a participar, me comprometa a practicar los hábitos necesarios para tener la madurez espiritual. Nada más quiero recordar algo importante de este módulo que para mí son las cosas que yo quiero que no se nos olviden, que las tengamos ahí presentes, ¿verdad? La madurez espiritual nos lleva a ser como Cristo. No se les olvide eso. La madurez espiritual nos lleva a ser como Cristo. Si nosotros crecemos en la madurez espiritual, si crecemos en el ámbito espiritual, esa madurez nos lleva a parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacerlo de una forma casi que automática, vamos a ir sin sentir los cambios, eso es otro punto importante, sin sentir los cambios. Cuando nos demos cuenta, vamos actuando y vamos desarrollando una conducta más semejante a la conducta de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a amar, vamos a aprender a orar por los que nos hacen daño, vamos a aprender a anunciar la palabra sin temor, sin miedo, con libertad. En fin, hay un sinfín de cosas que vamos a ir desarrollando de las mismas que Jesús en su momento nos enseñó para que nosotros las practicáramos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, soy imitador de mí como yo de Cristo. Ese es el fin, esa es la idea. La madurez espiritual me lleva a eso. No podemos desenfocarnos de eso, porque si nos desenfocamos de eso, ¿para qué sirve la madurez espiritual? ¿Cuál es el fin de la madurez espiritual? ¿Ser un cristiano más o tener más conocimiento? O definitivamente ser una persona que desarrolle una vida a tal modo que la vida espiritual, la vida de nosotros se vuelva una vida más parecida a la vida que Cristo nos modeló, más cerca de esa realidad. Y esa es, como les repito, esa es la intención de este curso. Por eso les manifestaba las cosas que les manifestaba, ¿verdad? Que esa es la intención de el por qué estamos hoy aquí. Esto como para que ustedes saben los puntos que consideren necesarios. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Así que bueno, es importante que esto no se nos olvide, porque la madurez espiritual no nos lleva a ser más grande que otros, no nos lleva a creer que lo sabemos todo, no nos lleva a creer que tenemos un grupo aparte del resto de los demás que no tienen. Al contrario, la madurez espiritual, al hacernos más parecidos a Cristo, nos hace mejores servidores. Y eso es un punto importante. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Si yo me parezco más a Cristo, adivinen ¿qué me vuelvo yo? Un servidor. Y ya no es que me hagan, ahora es que hago. Y ya no es, ¿será que me necesitan? Ahora es, ¿en qué puedo ayudar? Hay una disposición en la vida cristiana. Hay una forma diferente de ver las realidades de la Biblia.
Definición del discípulo, bueno, estuvimos hablando de esto el jueves pasado, ¿verdad? Un poco, ¿cierto? Y que de hecho que cerramos con el texto bíblico que nos dio la hermana Marilu, ¿verdad? Y estuvimos hablando de ese momento, de esa realidad, para ser verdaderamente libres, ¿verdad? Hablando de esa verdad que el Señor, bueno, ya todo eso habíamos tocado. Okay. Me da gracia por la forma en la que lo usan una idea como muy práctica para ¿cómo agarrar nuestra Biblia? ¿Cómo agarrar nuestra Biblia? Percibir y entender claramente nuestra Biblia. Toda la Biblia nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas. Nos endereza y nos ayuda a llevar una vida recta. Es el medio que Dios utiliza para educarnos plenamente a hacer toda clase de bien. Según de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Okay? Estamos parafraseando el texto bíblico, ahí siempre es esa la idea, pero qué importante pues. ¿Es importante mi relación con la palabra de Dios? Obviamente sí, ¿verdad? Es importante relacionarnos con la palabra de Dios. Necesitamos invertir tiempo en la palabra, lo hablamos la vez pasada, estuvimos tocando ese tema. Es importantísimo invertir tiempo en la Biblia. En la ilustración de la mano, ¿verdad? Ahí, si usted todo la tiene, y hágase usted en su casa su propia mano, si puede, ¿verdad? Bueno, en este caso ya tenemos una hecha. Retira cada uno de los dedos y en el centro de la palma de la mano lo siguiente: oír, leer, estudiar, memorizar. Memorizar, meditar. Esos hay que ponerlos en la mano, hay que ponerlos exactamente como está haciendo leo de aquí para allá, pues, en ese orden sería oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y meditar, perdón, y en el centro la aplicación. Debo aplicarme la palabra de Dios. Ahora, hermanos, algo importante que les quiero enseñar, que muchos ya lo saben. Los que ya lo saben, solo afírmenlo. Los que no, analícenlo. No abramos la Biblia para buscar qué podemos decirle a otras personas. Abramos la Biblia buscando qué nos dice ella a nosotros. Algún compañero mío de la universidad dijo algún día: lea la Biblia de rodillas, pidiéndole a Dios que le hable. ¿Por qué esto? Porque muchas veces es muy normal, en algunos casos, leer la Biblia para ver cómo se la aplica a otra persona. Generalmente, cuando nos corresponde dar enseñanzas, cuando nos corresponde hacer algo en la iglesia, leemos la Biblia como para, ¿cómo lo hago? ¿Cómo busco? O a veces buscamos la Biblia para, entonces, tener una discusión con alguien y que esa persona no tenga mayores argumentos que el que yo puedo brindar. Y definitivamente esa no es la realidad que nosotros queremos para nosotros. Ok. En el Salmos 119, 105 hay una declaración importante sobre lo que es la palabra de Dios. Salmos 119, 105. ¿No se acuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es para ustedes la Biblia. Vamos a tratar de entender eso. Porque recuerden lo que les estoy diciendo. Una cosa es memorizar, es parte de cómo yo debo utilizar la palabra. Pero no solo es memorizarla, es aplicarla. Y yo me quedo más con la misma aplicación de la palabra. Ok, usemos una metáfora. Nosotros no entendemos mucho la idea de cómo es la lámpara. O sea, tal vez en
contexto no calza también esa idea de entenderlo así, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, porque nosotros vivimos y tenemos luz, tenemos energía eléctrica que prende los focos, los bombillos, y nos cuesta mucho contextualizar, pero si yo apagara todas las luces hoy, o vamos a hacer una idea, vamos a hacer un ejercicio mental, imaginemos a la abuela sin luz, toda la abuela sin luz, y imaginémonos que viene Juan José caminando de la Agonía, por la calle principal, hasta el cementerio, con una antorcha bien grande, y había un montón de gente que quiere hacer ese recorrido desde la Agonía hasta allá. Y ven que va Juan José con una antorcha grandísima pasando. ¿Qué haría la gente? ¿Ustedes qué piensan? Ustedes están ahí, tienen que cruzar y viene alguien con una buena luz. ¿Qué harían ustedes? ¿Sí? ¿Ah? Nos ponemos al corte, lo seguimos. ¿Qué piensan? Ruggieri, ¿qué piensan? Aprovechamos para Ajá. Porque en nuestro contexto tal vez no es, lámparas a mis pies, y uno dice, bueno, sí, pero cuando el escritor escribe en un contexto donde no hay luz, donde todos se mueven por antorchas, por fuegos, para ubicar ciudades, se hacían quemas grandes para que la gente se ubicara, no había faros, no había un montón de cosas. Era muy entendible en ese contexto. La redacción. ¿Ah? La redacción. Sí, entender el mensaje que estaba dando. Si hay una necesidad que es grande en un lugar, y en este caso, vamos a poner el ejemplo, hoy pudiéramos decir, en muchos casos, en algunos casos, señal de Wi-Fi es tu palabra, y señal es algo que la gente hoy anda detrás del Wi-Fi y anda detrás de todo. Cuando llega pregunta, a ver, ¿cuál es la clave? Ajá, que llega pregunta, ¿cuál es la clave? El internet de la iglesia lo está sirviendo. No recibe el mensaje. No recibe el mensaje. Es algo así, metafóricamente hablando, ¿verdad? Es algo así, o sea, la idea es, en aquel momento era tan claro entender que era una lámpara a la hora de caminar, y recuérdense que lugares rocosos, habían fieras, el contexto de David no era tan fácil. Y entonces, ¿qué significaba decir? La palabra es como esa, o sea, ahí había una percepción mayor. La palabra es luz. Ajá, una percepción mayor. Claro que entiendo por qué, porque yo andaba oscuro y he llevado luz, y lámparas a mis pies. Okay, ya hay algunos historiadores hablan que los israelitas tenían un sistema de caminar y llevaban una lamparita, ya hay un montón de cosas más, pero a mí eso no me mueve, lo que me mueve es el mensaje que se está dando. Lámpara, o sea, me va a alumbrar, me va a cuidar para no caerme. ¿Qué más podemos sacar de esa idea? Nos alumbra, ok, vamos, nos alumbra el camino. ¿Qué más? Nos guía, nos enseña por dónde ir. Nos guía, o nos alumbra, no nos guía, nos alumbra por dónde caminar. ¿Qué más? No sé discernir. ¿Y por qué No. nos guía? ¿Por qué no nos guía? Sí, nos guía, o sea, es que Nos libra de tropezar. nos libra de tropezar, es que es más real lo que yo estoy, vamos a ver, otra vez, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de una lámpara en una oscuridad, que produce una lámpara en una oscuridad en mi vida, no me guía, pero me alumbra por donde voy a ir, ¿correcto? Enseña los obstáculos. Nos previene de obstáculos, de peligros, de vacíos, de desviarnos, de tropezar, ¿qué más? Ahora sí me agarraron una idea. ¿Qué más? Del enemigo. Del enemigo. Nos hace ser personas deseables para otros, porque si otro no tiene la lámpara, quiere caminar conmigo. Entonces, ahora sí, llevemos eso a la aplicación teológica. Esto produce la Biblia en nosotros. Interesante, ¿verdad que sí? Esto produce la Biblia en nosotros. ¿Qué produce la Biblia en nosotros? Entonces, nos previene de los tropezones. ¿Qué más dijimos? De los peligros, de los enemigos. Por dónde caminamos. Aquí sí nos guía. En fin,
esa es la idea cuando David dice que bueno, David no sé, que otros escritores, que los otros escritores que escribieron el Salmo 119. Pero entonces, esa es la intención de ellos, es decir, esto produce la palabra de Dios en nuestras vidas. En este mundo oscuro donde sobresale el pecado, donde sobresale la maldad, las personas que se manejan bajo la iluminación bíblica van a tener menos peligro que cualquier otro, van a poder salir mejor. Ahora, vayamos a Jeremías, capítulo 17. Aquí hay otra comparación que me gusta mucho. Jeremías 17:7. De hecho, que eran una de mis preferidas, yo siempre las tengo marcaditas. ¿Qué dice Jeremías 17:7? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ok, entonces, cuando nosotros dejamos que sea la Biblia la que nos dirija, que nosotros pongamos nuestra confianza en la palabra de Dios, es esta la acción que prosigue. Nos compara a Dios con un árbol plantado junto a las corrientes. ¿Cuál corriente es la que nos está nutriendo a nosotros? La palabra de Dios. ¿Ok? Es ahí donde empezamos nosotros a desarrollar nuestras raíces que están, no sé si lo han logrado ver, en un año de verano bien fuerte, en allá en las zonas que son muy fuertes, un árbol, pero allá llueve mucho, entonces tal vez más bien sería para agarrar a Guanacaste. Un árbol plantado junto a la orilla de un río siempre tiene un follaje verde, ¿verdad? Y está más bonito, qué sé yo. Bueno, esa es la idea. ¿Qué produce un árbol bonito? Vamos a imaginarnos que vamos caminando, por el sol y vamos con calor y todo, y nos encontramos un árbol frondoso, bien lindo, una sombra deliciosa. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar la sombrita. Ok. Produce aire, buena sombra. Refugiaron en Señor. Sí. Qué interesante. Entonces, la Biblia dice que nosotros confiamos en el Señor, nos ponemos ese tipo de árboles, pero ahora voy a decir, este árbol frondoso, bien lindo, con buen aire, con buen oxígeno, con todo. Pero hablamos derecho hay uno igual, pero con frutos, ¿a cuál nos vamos? Entonces, nosotros nos quedamos con ser árboles, busquemos los frutos, porque los frutos son muy importantes. De hecho, es lo que decía más allá abajo de Jeremías, donde dice. El 9. Sí. Engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Ajá, pero vea la parte donde habla del fruto. Ajá. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿por qué estamos en este punto? Porque la Biblia produce eso en nosotros. Ahora, ya se sabe que el tema lema va también, Josué 1:8. Hacia aparte tuvo que hacer el libro de la ley, predicar el domingo, sino que meditarás en él de día y no noche para hacer conforme lo que él está escrito. Y entonces, ahora se esperando un momento, todo te saldrá bien. Josué es 1 Juan 15:7. ¿Se acuerdan? Primera de Juan, no. No, perdón, San Juan 15:7. Ajá. Ajá. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay una promesa. Hay una promesa ahí. Pero si permanecéis. Es que hay dos detalles. No solo es permanecer, si permanecéis en mí, si estamos en él, y mi palabra permanece en vosotros. Aquí me llama mucho la atención, porque podemos pensar que permanecemos en Dios y la palabra no. Y ahí es preocupante. Entonces, yo siempre esto es parte de mi tendencia, ¿verdad? Pero yo siempre voy a jugar por la lectura bíblica, por el estudio bíblico, por someternos a la palabra, porque como yo digo a la gente, es a través de la Biblia que nosotros vamos a ser confrontados, exactamente, en el trono, en el tribunal de Cristo. Nosotros vamos a estar ahí
con la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero es importantísimo todas estas realidades. Aquí mismo en el libro de San Juan, en el capítulo 5, San Juan 5, Yo soy el óbito. verso 39, San Juan 5, 39, dice algo interesante. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y lo más lindo, y ellas son las que dan testimonio. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto, hermanos? Que la palabra de Dios tiene que ser algo para nosotros de día a día, de todo momento, pero no solo leerla, no solo se trata de leerla, hermano, no se trata de usted pase 6 horas leyendo la Biblia. Se habla, según la mano que tenemos ahí, se habla de que nosotros tenemos que tener la capacidad de leerla, de estudiarla, memorizarla, meditarla, pero aplicarla en nuestras vidas. Tenemos que aplicarla en nuestras vidas. No podemos dejar que simplemente sea una palabra oída, como oídos olvidadizos, sino anhelar esa palabra. Ser hacedores. Claro. No, Entonces, no. no es que Entonces, qué interesante es cuando comenzamos a caminar en estas verdades y nos acordamos de que, bueno, solo a través de la palabra de Dios nosotros vamos a poder desarrollar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es importantísimo esta verdad. Ok. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? No. El problema, hablamos de, disculpe, ya me voy a adelantar. Dice, ¿cómo oír la palabra de Dios? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Voy a hacer un agregado más a ese texto bíblico. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? El justo vive por la fe. la Biblia dice. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué se acuerdan? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué alimenta nuestra fe? La palabra de Dios. Cuando no encontramos fe, cuando no encontramos palabras, personas, alimento. No me malinterpreten lo que voy a decir, por favor, simplemente es una herramienta más. Pero muchas veces nos enseñaron a cambiar la lectura bíblica por la oración y el ayuno. Y nos ponían a orar, nos daban una cápsula bíblica, pero no nos metían en un estudio bíblico. Y era otra vez orar. Es malo orar, ¿no? La Biblia dice que oremos sin cesar para que no caigamos en tentación. Hay otro montón de textos bíblicos más, pero el fundamento del cristiano, la verdad poderosa en el cristiano es la palabra de Dios, porque esta es la que alimenta su fe. Y nosotros vivimos por fe. Por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dígame, hermanito. Oye, es que también el escudriñarnos nos muestra a quién estamos orando, a quién le vamos a orar, de quién estamos esperando, porque solo mediante las escrituras vamos a conocer al Dios que seguimos. Correcto. La Biblia nos revela, nos da testimonio de Cristo y vamos a conocer de Cristo. No estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que no oren. Oren y oren todo lo que puedan, pero no dejen de leer la palabra de Dios, que para mí es la prioridad. Eso sí, yo soy muy enfático, para mí es la prioridad. Yo prefiero a alguien que no ore tantísimo, pero que viva la Biblia, que se apegue a lo que la Biblia dice. Porque lo curioso es que parte de lo que la Biblia dice es que ores sin cesar, orar de todo tiempo. Entonces, si vos haces lo que la Biblia dice, te va a llevar, te va a empujar. Pero la oración muchas veces no nos lleva a la palabra. La oración nos lleva a las revelaciones, a los sentimientos, y hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos, marcando un punto importante que se llama conocimiento, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos, habla de conocimiento.
y yo lo digo y tengo que decirlo, no quiero caer mal, pero tengo que decirlo. No dice y sentimos, dice y sabemos, son dos cosas diferentes. Recuerden esto, el sentimiento tiene que ir sujeto a la palabra, no la palabra al sentimiento. ¿Está conmigo? Entonces, yo puedo sentir, sí. Dios me puede hablar, sí, pero tiene que estar sujeto a la palabra. Porque Dios no nos va a juzgar a nosotros por un sentimiento o algo que nos dijo suelto, si Él dijo que nos iba a pasar al frente con la palabra. Dios no es un Dios de eso. Hay pastores que no les gustan porque tienen un modelo diferente. Pero, ojo, esto es lo que Biblia enseña. Y Pablo dice en el libro de Gálatas que así sean los ángeles o ellos mismos que vengan a enseñar otro evangelio que no sea el que ya enseñaron, que sean ángeles. ¿Qué? Y no vive un anatema en la casa del Señor. Y qué difícil, ¿verdad? Porque dice que saldrán los mismos que están en la iglesia para engañar a los mismos, a los escogidos de Dios. Si puede ser posible. Y si no se escudriña las escrituras. Bueno, la oración siempre va a ir de la mano de la Biblia, porque cuando uno ora y ora bíblicamente, como dice el Señor, bueno, dice que tengo que pedirle perdón. Yo tengo que pedirle perdón, tengo que pedirle que me limpie. Yo estoy usando la palabra. Y en el momento de la oración, si uno lee y escudriña la palabra, es ahí donde Dios le habla, pero que le habla lo que dice la palabra, no le dice así como que vaya por aquí, que el camino, que agarre, que aquí viene, no, que es lo que dice la palabra, que bueno, si usted confía en mí, viene en ese momento de terribilidad y dice, no tengan miedo de malas noticias. No es que no van a venir las malas noticias, van a venir, pero no tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes. Bueno, la Biblia nos va a ir enseñando a medida que nos metamos en el momento de oración. No van a ser sentimientos. Ya que interesante. Palabras. Ya que interesante. Años 70, usted tal vez no estaba en ese entonces en lo que era la iglesia, o década de los 70, ¿verdad? Ok, 60. Y 50, que se hace fuerte el Evangelio en Costa Rica. Todo apuntaba esas décadas. Aún le puedo poner aquí la 80, que yo sí me acuerdo bastante bien de esa. Todavía yo ya estaba un poquito más grande. A los 80 tenía 5 años, pero a los 85 y eso. Todavía un poquito en los 90, todavía en el 2000, pero ya en el 2010 en adelante, del 2010 en adelante cambia un poquito cambia un poquito lo que es el discurso de los altares. Pero en todo este proceso era luego. La oración del poder del cristiano, yo no creo eso. Con todo respeto yo digo, yo no creo eso. Porque hoy tenemos un vacío existencial en lo que es la identidad cristiana, porque nuestros abuelos y nuestros papás lo único que sabían era orar, y la oración no sostuvo, no hizo una plataforma para sostener el conocimiento. Dolorosamente se nos olvida que la Biblia no dice solo oremos. Como no la leímos y no la conocimos, se nos olvidó que la Biblia decía perdonen, se nos olvidó que la Biblia decía no chismeen, se nos olvidó que la Biblia decía no guarden rencor, se nos olvidó que la Biblia decía ámense, se nos olvidó que entonces mucha gente oraba enojada. No miren. Favorita la canción esa. El poder del cristiano está en la oración, sí, pero no es bíblica, desgraciadamente. No, el poder del cristiano está en la palabra de Dios. Esta es la verdad. En creerla, porque nada hace como Ok, igual vamos al mismo concepto. Estamos aquí hablando no estoy hablando solo de oírla o leerla. Si yo estoy hablando, pasando de esto, estoy hablando del estudio, estoy hablando de la meditación, estoy hablando de la memorización.
con puntos importantes, pero la aplicación, Josué 1.8, Josué 1.8. Para que hagas conforme lo que ella está escrita. Es que Dios no nos enseñó mal, nos enseñó mal el sistema. ¿Por qué? Se lo digo, culturalmente no somos un pueblo didacta, nosotros no leemos, nuestra cultura no es leer, entonces como no es culturalmente para nosotros leer, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos las otras cosas que nos parecen más fáciles, pero no leemos, y como no leemos, quitamos el poder de la palabra, inclusive nos acuerpamos a la idea que dice: no os preocupéis por lo que has de hablar, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en tu boca. La mucha ciencia mata, porque la Biblia dice eso, un texto que lo usamos de pretexto para hacer todo una teología de algo que no era real. Dígame. Pero en los años 50 y 60 había Biblias en español. Sí, claro. Pero no la leían, ¿verdad? Ni en las católicas la leían. No. Las letras se hacían en latín. Por eso era lo más difícil. Antes de los 60, porque yo recuerdo que se empezó a aplicar por ahí de los 62, 63 en español. Sí, no, pero por decirte algo, en el siglo XVIII, los conquistadores que eran misioneros, que eran capitanes de barco y todo ese tipo de cosas, ya existía la sociedad bíblica y ya traían bíblicas a Sudamérica en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En español. Sí, entonces ya había. Lo que pasa es que otra vez, no somos una cultura, es que nosotros tenemos poquito de tener cristianismo en nuestro 70 más o menos para acá. Ok, pónganse 70, o sea, si hay mejor concepto de mí que ese, mejor conocimiento. Entonces, pero otra vez, lo que yo sigo llevo es que todo era la oración, aquí va tildado, perdón, la oración es el poder del cristiano. Y entonces todo el mundo oraba. Y todo el mundo se metía a orar, pero nada más les voy a tocar un texto bíblico, solo uno. Recordemos que hasta dónde llega la oración. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así de fácil, así de sencillo. ¿Hasta dónde llega la oración? Hasta que nuestra conducta se lo permita. Interesante, ¿verdad? Y nos enseñaron que no, que la oración es así: pida lo que quiera, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Antes no es funcional. Está condicionada. Es interesante este tema. ¿Por qué? Porque, no, este pastor me está quitando poder a la oración. No, hagan la oración de forma correcta. La oración tiene que ir acompañada ¿de qué? De amor, de misericordia, de perdón, de tolerancia, de paz, de benignidad, de confianza, de que todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no guarda rencor. Ahí sí nos metemos. Imagínense, hermanos, imagínense que si usted quiere dar una ofrenda, tan simple es esto, hermanos, que si usted quiere dar una ofrenda, usted está enojado con su hermano, la Biblia dice que no la dé y que vaya a pedirle perdón a su hermano antes de darla. Entonces, mis amados, nos han vendido una idea muy bonita, claro, de llegar y tirarme a los pies de Cristo, hablar con el Señor y tirarme ahí y llorar y sentir esa cosa linda y todo, que hemos sentido todos y los hemos experimentado todos, muy bonito. Y por su misericordia y por su gracia hace cosas extraordinarias con nosotros. Pero aquí está la que determina qué es y cómo es y a dónde es. Eso es lo que dice que la oración del justo puede mucho, entonces el justo está y automáticamente usted no es a cualquiera, no es que cualquiera va a orar y no, es que, hablando del justo, del sistema de obediencia. Sí, pero vamos a poner esto, o sea, no quiero hacer un enredo. Yo aquí no estoy descalificando la oración, quiero que ahora estoy en claro. Necesitamos orar. La oración es muy importante en mi dieta espiritual. Si yo fuera un nutricionista espiritual, teológico, yo diría, lo fundamental es la palabra, acompañada de oración, de ayuno, de servicio, de buen testimonio, de santidad. Es que eso lo omitieron y es lo que yo estoy diciendo. Nos enfocamos en algo que es muy bueno,
pero lo sobredimensionamos, lo sobrecargamos. ¿Por qué? Porque es más fácil, o era más fácil que la gente orara a que la gente leyera cuando teníamos gente que ni tan siquiera sabía leer. ¿Me explico? Entonces, otra vez, no era el orden. Inclusive los discípulos le dicen a Jesucristo, enséñanos a orar. El apóstol Pablo dice, ¿cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Aquí interesante. Mas el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Pero hay aquí interesante. ¿Qué interesante es esto? No sabemos orar. Y Pablo lo afirma. Entonces, ahora, teniendo claro esto, yo no estoy quitando el poder de la oración. La oración tiene poder, claramente. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quiénes son justos? Todos los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador y se apartan del pecado y empiezan a hacer una vida nueva. Entran en el proceso de santificación. La justificación ya la tienen, ya tienen la cercanía a Cristo. Ahora viene el proceso de santificación. Ese es el proceso de limpieza. Les voy a pasar un libro. A ver, no lo he leído, pero dicen que es un señor libro. Lo voy a pasar al grupo en este momento, porque si no se me olvida. Pero dicen que es un señor grupo, o es un señor libro. Se llama, ya les voy a decir cómo se llama. El grupo también se usa ahí. Este libro se llama, y además el título les va a gustar. Si el título les gusta, es un librito un poquito grande. Lo pueden llevar a se llama, oye qué lindo, espiritualidad emocionalmente sana. Habla de por qué nosotros guardamos enojo, por qué nos chiviamos, por qué nos cargamos. Es más pastoral. Es un libro pastoral. Ya me acordé, por eso no lo voy a repartir. Ya me acordé. Es un libro pastoral. Es escrito, pues eso lo puedo dar, no hay ningún problema. Es de un pastor y empieza a explicar cómo necesitamos sanar nuestra vida. Cómo necesitamos empezar. Que sí es cierto, somos nuevas criaturas en Cristo. Pero ese proceso de santificación tiene que ser una realidad en nosotros. No es simplemente, estoy en el proceso de santificación y puedo hacer lo que me da la gana. No. Hay un modo. Vamos a pasárselo. Les aseguro, no lo he podido leer. Entonces, y no tengo tiempo todavía, lo más seguro lo empiezo a leer. Según mis cálculos, hasta el 8 años puedo empezar a leerlo. Pero vamos a ver cómo nos va. Ya lo envié. Ahí va. ¿Por qué digo esto? Porque entramos al proceso de santificación y no es que todo está hecho milagrosamente, pero sí entramos en un proceso de lucha, pero ahí inmediatamente somos justos. Pero la oración del justo, la oración de nosotros puede mucho. Una oración con entendimiento, y la misma palabra dice, cuando oren, crean que ahí está. Porque muchas veces hasta nuestra oración está falta de fe. Pero ¿qué alimenta la fe de nosotros? ¿Más oración? No, la alimenta la palabra de Dios. ¿Ok? Pues esto es importante y yo lo quiero mencionar porque otra vez yo no estoy descalificando la oración, pero se lo vuelvo a repetir. El concepto quiero que quede claro. La oración es importantísima y súper necesaria en la vida del cristiano. Sí, como el aire para respirar. Pero si no tuviéramos pulmones no podemos respirar. Entonces, si yo oro sin conocimiento bíblico, es como que ore, como que quiera respirar sin pulmones. ¿Me explico? Es igual. ¿Para qué tan bueno el aire si no tengo pulmones para poder respirar? ¿Y para qué quiero pulmones sin aire? Entonces también necesito que la Biblia vaya acompañada de la oración. Pero sí les voy a decir claramente, y ese es mi concepto personal, no es bíblico, ni estoy hablando algo porque quiero que quede claro. Para mí el poder del cristiano está en la palabra de Dios. Ahí, la palabra de Dios. Y curiosamente, ¿qué es lo que nos han enseñado a hacer en la oración? Declarar la palabra de Dios. Entonces, me doy a entender, al final esto es lo que estamos haciendo. Simplemente hay que tener una cuestión de orden, hay que marcar las cosas, hay que enseñarlas con bien, porque ya, ¿qué dice Josué 1:8? Le habló Dios a Josué,
nunca se aparte de tu boca la oración, búsqueme de día y de noche. No, le digo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ah, ok, ¿qué enseña este libro de la ley? Que vayamos a orar en orden como Dios manda. Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué dijo Jesús? Ok, cuando oren, no sean como los hipócritas y los fariseos que les gusta orar en público. Váyanse a su casa, cierren la puerta, métanse con el Señor. Y aquel que ve en secreto los honra en público. Ese es el orden, no hay otro orden, hermanos. Es que ahora hay mucho modismo y enseñan lo que les da la gana. Y te dicen, sí, ahí está la oración, y limpia y habla la lengua que tiene que hablar. Hermanos, el Espíritu Santo es el que reparte los dones de lenguas, como cualquier otro don, no lo hacen los pastores. Yo no sé de dónde salió esa práctica. Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. Por amor a Jesucristo, dice que Él los da como Él quiere, no todos van a hablar en lenguas. Hay para mí algo, incluso hay congregaciones, yo he estado en congregaciones que si usted no habla en lenguas, usted no tiene Espíritu Santo. Y eso es falso. Efesios capítulo 1, verso 13 o 9, para que ustedes se den cuenta que ese argumento es falso. Uno, porque Corintios así lo demuestra, y Efesios 1.13 también lo establece así. ¿Quieres leer? Efesios 1.13. Efesios 1.13. 1.13. Ajá. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces me vengan a decir a mí que porque no hablo lengua no estoy en el Espíritu Santo. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y si usted no tiene el don de lenguas, es porque la Biblia dice, y usted toca el tema, vamos a dejarlo claro a nivel de la palabra. La Biblia dice, hablando de los dones espirituales, dice: pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les da el Espíritu de la palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu. Oiga, hasta fe se vuelve un don. Y distintas enfermedades. Ajá. Dice, vamos a ver, y fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Citando 1 Corintios capítulo 7, perdón, 1 Corintios 12, 7, en adelante, lo leí hasta el 11. ¿Cómo se reparten los dones? Como Dios quiere, como el Espíritu quiere, no como yo en un momento emocional que me agarró ahí y empecé a repartirle a todo el mundo dones. No, anhelen dones, y eso es muy importante. Anhelen los dones. Cuando usted ora, diga: Dios, yo quiero ser lleno de dones del Espíritu Santo. Y díganle a Dios, pídase. Sí, vamos a ver. Tal vez como testimonio o lo que yo viví en la iglesia que fui formado. Yo vi en un encuentro de valores que pude servir, ver un muchacho ser lleno del Espíritu Santo en lengua. Y de hecho, digamos, de las personas que he escuchado hablar en lenguas, creo que es como la tercera o cuarta persona que yo sí puedo decir que esos son lenguas. Es que vamos a ver, hay que, no sé, yo lo he visto así, que hablan pero repiten frases, y he visto hasta pastores lo mismo, y pastores. Pero, o sea, escuchar a alguien hablar realmente en lenguas, o sea, hablar que es diferente, oraciones diferentes, no repetir. Sí, bueno, esa es su percepción personal, porque la Biblia tampoco nos dice cómo es, ¿verdad? Pero si nada más le quiero aclarar algo, está bueno el punto es, usted es lleno del Espíritu Santo, aunque no hable lenguas. Entonces no es cuando yo vi a un joven que se llenó, no, somos llenos, se llama, recibió el don. No, bautismo del Espíritu Santo tampoco es, eso yo no sé de dónde lo sacaron. El bautismo del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo, ser lleno. Eso se da en el momento que usted acepta a Cristo como Dios Salvador, porque así lo dice Efesios. Si no, no lo dijera. 1.13. Ahora, lo que usted está
está viendo es la manifestación, según Corintios, del don que le llegó. A él le dieron un don, el don fue hablar en lenguas y empezó a hablar en lenguas. Entonces, eso es lo que le está viviendo ahí, el don de lenguas. Ahora, dice la Biblia, no lo digo yo, que de nada sirve el don de lenguas públicamente si no hay intérprete. Entonces, si tenemos don de lenguas, necesitamos intérprete. Y dice que hable 1, 2 y a lo mucho 3. Primero uno, pues no el desorden que se hace hoy en día. Ahora, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Pues habla de que todos los dones son para edificación de la iglesia. Correcto. El don de lenguas es para edificación de la persona. La persona con Dios, ¿por qué? Porque lo dice ahí en la misma palabra, si no hay intérprete ni siquiera hable. Pero si usted puede orar en su casa y de momento, bueno, tiene el don de lenguas y lo puede hacer, se está edificando, ¿qué es? Ni siquiera la persona está entendiendo, porque es de espíritu a espíritu, no lo está entendiendo. Nada más sabe que está teniendo una experiencia bonita con el Espíritu Santo, de acuerdo con su espíritu, alineado a su espíritu. Pero no va a edificar a nadie más que a la persona. Ajá, nada más voy a aportar algo más. Si aquí yo estuviera hablando en lenguas y Kevin tiene el don de interpretación de lenguas, estaríamos edificando a toda la iglesia. ¿Okay? Entonces, el don de lenguas si es para edificar a todos, si hay intérprete. Si no intérprete, dice calle y ore en silencio, así dice la Biblia. Porque el que habla en lenguas, así mismo se edifica. ¿Okay? Sobre todo eso, el amor. Sí, al final vamos al punto, a hablar todos dones, pero el mejor de todos es el amor, porque el amor es el que nos hace reflejar. Sí, porque hay una parte ahí de que de nada vale que usted 1 Corintios 13. que usted hable en lenguas, que usted y al final no hay amor. Exactamente, 1 Corintios 13. En eso estamos claros, pero otra vez, son parte de las realidades que vivimos en la iglesia. Todo el mundo dice que en la iglesia metodista no hablan en lenguas. ¿Quién dice eso? En la iglesia metodista no creen en los dones espirituales. ¿Quién dice eso? Si no creyéramos en los dones espirituales, apague y vámonos. Nosotros creemos en el don de lenguas. Yo hablo en lenguas. Yo tengo el don de lenguas. Pero que yo no hablo en lenguas públicamente, porque dice Pablo, me es más provechoso hablar lenguas entendibles que lenguas, porque no sé si hay o no hay, y yo no me voy a poner ahí a esperar que alguien en este tiempo me salga un intérprete como una tontera. Porque en este tiempo que vivimos, si esto era un problema de aquella época, ahora imagínense en este tiempo, mi hermano, que todo el mundo anda en una nube y que todo el mundo anda con cosas y andan sus propias interpretaciones bíblicas. Ahora, dicho esto y entendiendo todo el concepto, formas de para oír la palabra de Dios. Bueno, formas de oír la palabra de Dios hay varias. Podemos oír la palabra de Dios en audio. Ahora que tenemos el audio, la tecnología no es mala, hermanos. No le tengan miedo a la tecnología, se puede oír. Gloria a Dios. Dice, estudios familiares en el hogar. Ahí se pueden hacer estos estudios familiares y compartir. Les voy a contar porque Jennifer se vivió ahorita que yo leí. Es que yo ya estoy a punto de graduarme y me falta una materia nada más y hasta ayer descubrí que todos los PDF que a mí me mandan voy a oírlos y entonces todo lo leía y podía poner la lectura nada más para que yo leyera. Y entonces esa la vez de Jennifer que ayer descubrí el agua caliente, el agua aquí. Ok, predicaciones en radio y televisión. Pero, cuidado, y voy a ponerle aquí Facebook, y voy a ponerle redes sociales, todo que sea redes. Pero, mis amados hermanos, pero, como que si estuviera comiendo pescado. Eso. Correcto. Cuidado. Ya les he explicado ahora en varias ocasiones. Tenemos diferentes perspectivas teológicas. Y ahí es donde hay que comenzar, porque qué rico es escuchar a alguien y un pronto a decir, no importa lo que usted haga, por si la salvación no la pierde. Entonces yo pudiera pegarme un bailongo, echarme las peinadas para atrás con toda libertad. Y si hago eso me puedo tirar la carita al aire de vez en cuando y levantarme una muchacha, o que se levante un muchacho, qué sé yo. Porque como hago lo que me da gana, ya no me voy a morir, ya no voy a ir al infierno. Porque ahí esos conceptos, se manejan esos conceptos. Mal, no era la intención de Juan Calvino hacerlo así, pero el proceso que se ha venido dando, el pluralismo con el que vivimos hoy, ¿verdad? Ese pluralismo que es tan amplio, ahora se habla de una interpretación pluralista.
de la Biblia. O sea, cada quien puede interpretar la Biblia, eso está en el postmodernismo. Postmodernismo. P-O-S-T. Sí, no es peor. No, es así. No es postmodernismo, no. Es postmodernismo, es después del modernismo. No, así, yo estaba con post y hasta que me saqué mal el bendito cosa que le hice caso al profesor. Postmodernismo. Búsquenlo, postmodernismo. Búsquenlo, postmodernismo. Peor de. Ya se van a dar cuenta de lo que es. Ahí está, búsquenlo en San Google. Búsquenlo en San Google y se van a dar cuenta. P-O-T, entonces. Eso que estoy yo, postmodernismo. Sí, la letra está medio. Perdón. Entonces, ¿qué está? Esto está después del modernismo. ¿Y qué se da aquí? Se da la pluralidad. 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 Así como se empieza a hablar. P-L-U. Ahí está. P-L-U-L. Plu. Pluralidad. Esa película. Pluralidad. Ahí está la pluralidad. El pluralismo que tenemos hoy. Ese montón de formas de pensar diferentes. Que dice, usted tenga paz, no se preocupe, usted, todos vamos hacia el mismo Dios, todos amamos a Dios, hágalo a su modo, viva bien, viva tranquilo, no le haga mal a nadie, disfrute su vida. Pluralismo ahí. Entonces tenemos los pensamientos hindú, los árabes, los musulmanes, los cristianos, los atalayas, los bautistas, y ahí empezamos con toda esa pluralidad, y ahí es donde tenemos esta época es compleja. Estamos en una época compleja. Una época donde nosotros tenemos que sentarnos de verdad. Aquí entonces cuando hablamos de predicaciones en radio, televisión o todo lo que sea redes sociales, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Por qué con mucho cuidado? Porque esto está provocando que nos vayamos siguiendo diversas fuentes o formas de pensar sobre la palabra de Dios. ¿Qué le ocurrió este señor Charles Stanley? Ajá, ¿estoy oyendo? Este predicador. ¿Qué? Charles Stanley. No, es que me está escribiendo la muchacha que siguió bien, que siguió mal, hay que contestar. Ok, entonces, después de eso tenemos servicios en la iglesia y audio predicaciones, que es la misma situación de redes sociales, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? El problema, olvidamos el 95% de lo que oímos después de las 72 horas. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí, hermanos preciosos? ¿Cuál es la recomendación aquí que tenemos que trabajarla mucho? Cuando venimos a la iglesia, mis amados, cuando venimos a la iglesia, por amor a Jesucristo, traigan dónde apuntar el mensaje. ¿Por qué nos cuesta tanto eso, hermanos? Si a las 72 horas a nosotros se nos ha olvidado el 90% de lo que nos dicen hoy, después de 72 horas, que son 3 días, más o menos, ¿verdad? Sí. Ya no me acuerdo de lo que estaban hablando. Por eso yo necesito entender que si esto es tan importante para mí y yo vengo a la iglesia a aprender, yo mínimo tengo que traer, y hermanos, con todo respeto, lo digo así, pero yo estoy tratando de ser bien respetuoso, pero ustedes vienen aquí a ser formados, ¿verdad? Hojitas sueltas, y la doble la meto de mí y ni me acuerdo dónde la metí, porque a las 72 horas no sé dónde la metí. Pero si tengo una libreta, yo estaba hablando con Diego un día para ver si existe la posibilidad de hacer una libreta con el membrete de la iglesia y hacer algo bien lindo, bien hecho, imprimirlas y no las vamos a regalar, porque no se pueden regalar, pero venderla a la iglesia y que todos quedamos 1,000, 2,000 pesos, qué sé yo, no sé cuánto podrá valer una libreta así bien bonita, pero que haya una libreta y apuntes de sermones dominicales y estudios bíblicos, y que usted la tenga, hermano. ¿Por qué? Porque si a las 72 horas a mí se me olvida, lo que más me funciona es como que yo camine con una lámpara, revolviendo el punto del Salmo 119, 105, que yo me devuelva
y que yo ande una lámpara y que empiece a caminar con la lámpara y que no ande baterías, por decirlo así en nuestra época, o que no ande aceite o canfín o no sé qué le echaban a la lámpara en aquel entonces, brea. Sí. Estamos hablando del tiempo de David, allá como 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Es igual. Y por más tostado que esté el mensaje, por más bueno que esté el mensaje, no nos vamos a acordar. Necesitamos desarrollar este tipo de costumbres buenas. Estamos hablando de hábitos, ¿verdad? Estamos hablando de los hábitos. Bueno, eso es un hábito. Necesitamos hacer ese trabajo, necesitamos desarrollarlo. ¿Cómo mejorar nuestro oído? Esté listo y ansioso para oír la palabra de Dios. Oír a Dios, perdón, en este caso. Eso está después de este texto, de este que yo dije. El problema, olvidamos el 95% de lo que oímos después de las 72 horas. Entonces, el que sigue es cómo mejorar nuestro oído. Estar listo y ansioso para oír a Dios. Vea, cuando uno está predicando, eso tiene que escribirlo, como José. Eso tiene que escribirlo. Cuando uno está predicando, hermanos, como que es fácil percibir, como que es fácil ver cómo la gente se distrae en la predicación. Es tan sencillo, hermano. Y vea, una sola palabra de la Biblia, una sola palabra que se lea, puede ser la que usted está ocupando. Y en ese momento que la van a dar, usted está distraído con el celular. Ay, hermano, es que yo apunto todo en el celular y yo entiendo a las nuevas generaciones, de verdad que las entiendo. Pero usted está escribiendo aquí en notas y dentro del mensaje, y estamos diseñados para contestar los mensajes insofacto, en el momento que nos entraron, o por lo menos revisarlo, y me perdí el resto. ¿Y qué fue lo que digo para contar? Lo he visto en reiteradas ocasiones, Dios gracias. En reiteradas ocasiones. ¿Por qué? Porque se meten a celular. Hermanos, yo he estado predicando y yo veo que los hermanos corren para quitar el Facebook. Hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? No es que el mensaje está mal, porque es la palabra de Dios. Igual pasa cuando se trae la Biblia en el teléfono. O sea, sí está bien, si lo van a hacer está bien, pero para el que le sonó esta palabra, voy a marcarla, porque desde el teléfono, aunque haya ciertas cosillas ahí, no es lo mismo, usted marca. Mire, cuando usted abre la Biblia y encuentra así, como esos pedacitos así marcados, dice qué pasó aquí, incluso hasta con fecha. Usted apunta y usted puede apuntar, y usted puede escribir, y usted puede hacer lo que usted. A mi hermano me decía, no, es que yo no leo la Biblia porque es palabra de Dios. No, mi hermano, agarre esa vaina, métale lápiz, métale colores. Si hay algo que se marcó ahí, apúntelo ahí, póngale, esto es para. Es que esto es así, hermano, dígame, caballero. Yo tengo un serio problema, que si uso la Biblia, yo soy lento para buscar una Biblia, en el celular sí, me ubico rápido. Y en la Biblia, mientras me ubico, yo estoy terminado. Pero es que la práctica hace el maestro. La práctica hace el maestro. Vean, voy a decir algo. Les voy a contar algo. No es solo ubicarlo. Hay un sinfín de gente en la iglesia que no sabe buscar en la Biblia. Y yo los estoy viendo porque yo soy de frente. En el celular se me hace rápido. Porque sí, porque nada más ahí está la lista y usted escribe ahí, es más fácil. Y entonces. Pero no puedo subrayar. Entonces, sí se puede, si usted sabe, aún se puede subrayar. Por eso. Pero el punto es este, hermanos. Si sabemos que el diablo va a buscar formas de distraernos, ¿por qué nos ponemos tan al tiro para que nos den? Si el pecho, nos ponemos al pecho, hermano. Déjame. Les metemos la cabeza para que nos den. Yo sí procuro no distraerme. En serio, hermanos, en serio, vea, es complicado este asunto para un pastor. Y les digo, a mí me quedan todas las predicaciones. Obviamente yo las escribo. Hay días que, y comencé a pasarlas, hubo un tiempo comencé a pasarlas. Oye, hermano, me las no, porque apunten. ¿Entiendes? Porque todo lo que yo digo no está escrito.
también está la parte del rema del Espíritu Santo, la parte que Dios quiere dar en ese momento. Entonces, otra vez, necesitamos esas formas de ir desarrollando conceptos, estar listo, ansioso para oír a Dios. Pero si yo estoy para adentro y para afuera y estoy hablando con el que está a este lado y vacilando con aquel y respondiendo mensajes, muy posiblemente mi ansia por Dios va a cambiar y mi deseo de escuchar la palabra de Dios se va a ver envuelta en otras cosas. Lucas capítulo 8, verso 8 dice, y el que tiene oídos para oír, oiga. Otra vez, ¿por qué vive el justo? ¿Y por qué viene la fe? Entonces, ¿por qué se dejan robar eso? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Entonces, hagamos si alimentar mi fe me lleva a ser salvo, ¿qué es lo que el diablo no quiere? ¿Qué es lo que el diablo no quiere? Que yo sea salvo. Entonces, no me puede quitar mi fe, pero ¿qué puede hacer? Debilitar mi fe. ¿Con qué? Distrayéndome con la palabra de Dios. No me interesan los cursos, no me interesa venir a discipulados, mucho menos a seminarios, no me interesa nada de eso. Con lo que sea es suficiente. Con lo que hago los domingos y escucho, porque distraen No, y es que está Y a los 3 días ¿Perdón? Es muy fácil. Claro. Es así, por eso es que uno tiene que buscar. El que tiene, dice el salmista, que el que tiene sed busca el agua, como ese siervo sediento. A uno tiene que buscar, porque y no se puede esperar, porque estamos parados en una cáscara de banano, que bueno, que si nos descuidamos, se lleva todo. Nos dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7, verso 21. Búsquenlo, por favor. Mateo 7, 21. Dice, otro de sus discípulos dijo, Señor, permíteme que vaya primero y diga 7:21. Ah, 8:21. No todo lo que me dice. Sí, sí. Bueno. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siga leyendo, ¿vale? Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, Ok, perfecto. Perdón, era 7:24. Está bien que pasáramos por ahí, pero sí que nos recordáramos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Otra vez, ¿cómo dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está hablando Cristo. Pero siga leyendo el que sigue, el 25. Porque dice, No, el 26, perdón. el 26. ¿Sí? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sí. Entonces, el diablo quiere que usted se vuelva insensato. Entonces, aquí lo llevo otra vez al punto. El diablo quiere que usted viva de oración y el diablo quiere que usted viva de ayunos sin fundamento bíblico. Y usted va a ser un hombre prudente a la luz de la palabra. ¿Me explico? Y la palabra me lleva a la oración y me lleva al ayuno sustentado, fundamentada en el conocimiento mismo de Dios. Hijo, apliquéle agua a ella, es más fácil. Entonces, y esa generación es de grande, ¿no? Entonces, necesitamos orar por esa generación. Enseñarles la palabra, que haya sabiduría. Es que ahora se lo a ella. Está bien, bueno. Ok, 2. Dos espacios. Dígame. Si no leemos la palabra de Dios, somos insensatos. Eso dice la Biblia. Correcto. Ejemplo. Lo leemos y lo pasamos por alto. Voy a poner este ejemplo. Nada más lo voy a poner. Espero que fluya.
día y noche. Muy amiga de mi mamá. El esposo de ella iba a un lugar y ella iba a otro lugar. Que afectó a papi porque papi era para un lado y mami para otro también en aquel tiempo. Papi en la iglesia de no sé qué, de Dios, me acuerdo que el pastor se llama Cristóbal, es lo único que me acuerdo. Y mi mamá Rosa del Salón. Rosa del Salón, ayuno, oración, ayuno, oración, ayuno, oración, y vaya al grupo de oración a todos lados. Mi tata en otra iglesia que le están dando estudios bíblicos. Mi primer ayuno fue en esa iglesia, ahí en Santana, estoy hablando de Santana, yo soy de Santana. Y eso me viene a mi corazón ahorita, me tengo memoria. Mi mamá orando y mi tata estudiando la Biblia, separados. Dice que somos una sola carne y que la mujer tiene que estar sujeta al esposo. Pero hay mujeres que se animan a decirle a otra mujer, no, usted tiene que llevar a su esposo a congregarse. Usted tiene que ir con nosotros a la oración. Porque esto es lo que funciona, la oración. Y ore para que su esposo se venga. Y la Biblia dice, la mujer está sujeta a todo. Si un hombre está buscando a Dios, la mujer tiene que estar con el hombre. Igual el hombre sin la mujer. ¿Me entiendes? O llegar a un acuerdo, sentarse y conversar los dos y tomar un acuerdo. Mira, aquí vamos a sentirnos bien, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. ¿Me explico? Pero no podemos alimentar y creer que Dios estaba apoyando nuestras oraciones cuando tenemos una división emocional en la casa. Eso no es real, eso es mentira del diablo, perdónenme. Y la Biblia dice, muchos son los caminos que al hombre le parecen correctos y su final son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque la separación, la oración separada de la pareja aquí, el otro acá, lo que trae es separación emocional de la pareja. Y cuando usted menos lo espera, va a agarrar a un hermanito de la iglesia y le va a profetizar y le va a decir a la hermanita, y aquí estoy, y empieza a abrazarla, y cuando nos dimos cuenta se perdió la hermanita con el hermanito. ¿Por qué? Porque estamos saliéndonos de los parámetros bíblicos, porque estamos siguiendo modismos. Hermanos, despertémonos y ayudemos a despertar a la gente que está a nuestro alrededor. No es así, es así como ella lo dice. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y dejarán a su padre y a su madre. Pero hoy hay mujeres que quieren gobernar la vida de los hijos, y papás que quieren gobernar la vida de los hijos, y oran, pero se están haciendo en contra de lo que la Biblia dice. Y si solo tratar mal a mi esposa ya es obstáculo para mis oraciones, también está clamando y estás pidiéndole a Dios, y hay una guerra en el cielo. Y se viene el ángel y le dice a Daniel, papito, desde el primer día lo escuché de su oración, pero salió el príncipe de Persia y allá estamos volando mecos, allá la cosa está dura, vine yo a traer el mensaje para que usted no se desanime, está en oración, pero la lucha está ahí, y un men que está a pura concordancia con la palabra, y alguien que no es hermano, ¿qué? Sí. Ni el ángel de Persia, ni el príncipe de Persia, tal vez nos tiran ahí un comandantillo chiquitillo, pues si este está peleando con la otra, pues la otra está por un lado y la otra por otro, de por sí no tiene coinonía ni nada. Ojo, esto es muy importante. ¿Cómo cuesta que las parejas se vayan juntos? ¿Sabes por qué las parejas no van juntos? Porque le falta un fundamento bíblico. Porque la Biblia dice, buscar la paz con todos y las asambleas en las van a llevar al Señor. Ámese como yo los amé. Él nos amó con nuestras imperfecciones. También dice la Biblia por allá, soportados unos a otros. Pero esas realidades no las aplicamos en nuestra vida y queremos ser muy espirituales. ¿A quién cree usted que les va a decir el Señor? Ustedes lo leyeron. No los conozco, y le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos. Caramba, no son mundanos los que están llegando del Señor. Son gente que hicieron cosas dentro de la iglesia. Caramba, y Él les va a decir, apartados de mí, no los conozco. ¿Cómo no me va a conocer, Señor? Si construimos casa pastoral en Alajuela, y construir templo en Tamarindo y aulas en Tamarindo. Sí, pero vivías en un pleito con tu mujer. Nadie te soportaba, o a nadie soportabas. No podían ponerte un superintendente o alguien porque usted todo le criticaba, le veía mal a todo. Pero yo le dije a usted que lo amara, yo le dije a usted que orara por ello, yo le dije a usted que se sometiera, yo le dije a usted que lo soportara, etc. No que se pusiera a orar. Yo dije a usted que hiciera esto primero. Es por esto que usted no puede entrar, porque esto es lo bueno. ¿Me explico? Es que este es el cristianismo bíblico, hermanos. Ay, no, hermano, tranquilo. En
en el espíritu Dios lo perdona y Dios toca ya al otro. ¿De dónde sale eso, hermanos? Ore por su esposo, para que su esposo se lo traiga. Pero ¿por qué si Dios lo quiere poner a servir en esta iglesia, por qué cada uno se lo tiene que llevar al otro? Porque a usted le da la gana. ¿Ah? Porque un montón de ilusos nos alimentan un ego espiritual, que soy más espiritual que los demás. No, hermano, no trabaja así. No trabaja así. ¿Y por qué me emociono conmigo esto? Porque yo vi a mi mamá sufrir eso. Y eso trajo problemas en mi casa. Al punto que papi y mami no podían orar juntos. Y es doloroso para uno. La inestabilidad emocional o la inestabilidad espiritual trae inestabilidad espiritual en los hijos también. Por eso necesitamos vivir como la Biblia dice que lo hagamos. La Biblia no se equivoca. Los hombres sí nos equivocamos, nosotros sí, yo me puedo equivocar, todos ustedes se pueden equivocar. La Biblia no. Mujeres, están sujetas a vuestro marido en todo. Si el marido quiere ir ahí a esa iglesia, no está yendo para un prostíbulo o para no, está yendo para una iglesia, pues amárrese las agüitas y va con su marido. ¿Qué es el que más le cuesta? Y de verdad lo digo porque yo me acuerdo de eso. Pues siempre todo con fundamento, ¿verdad? Sí, pasan muchas cosas, ¿verdad? Sí, quizás estoy hablando de un marido que está buscando a Dios. De un sacerdote. Digamos que un sacerdote. Es que... Pero hermana, le voy a decir algo duro, pero se lo voy a decir. Aún cuando no es un sacerdote, la Biblia dice que el testimonio de la hermana se gana el marido. Pero estoy hablando en términos del sacerdocio, digamos, por ponerle algo de que el hombre sí quiere, sí busca del Señor, de la palabra, ahora está bien con el Señor. No estoy sacando un poquito de esa parte donde la mujer o el hombre no viven realmente lo que Dios dice, como hace su palabra, pero el hombre o la mujer quieren vivir realmente y se les atraviesa el caballo. Yo conozco una familia donde la muchacha es evangélica, bueno, cristiana, y el esposo es católico. Ha sufrido mucho porque ellos quieren que ella esté en la iglesia católica y ha sido bombardeada día y noche. Y digo yo, si ella está en la relación correcta con el Señor y se va para la iglesia católica, está siendo sumisa. Y si ella sigue ahí en la iglesia evangélica y el hombre de la católica, está siendo insujeta al marido. Y ahora, el hombre va de cuando en vez a misa. Le voy a contestar la pregunta que me está haciendo. Te voy a contestar en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugos desiguales. Sí, pero usted vino después. Pero es que ahí está el detalle. Ahora, si se vino después, allá eso es otro punto importante. Si la muchacha se hizo cristiana, en el camino. En el camino. Porque si ella era católica, y se hizo en el camino, entonces nos vamos a 1 de Pedro. En 1 de Pedro, que dice lo siguiente: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Ahí está en la Biblia. O sea, la conducta es que es el punto, hermana. Yo no estoy hablando aquí de un pensamiento machista o no, yo estoy siendo honesto. Estoy hablando del perdón. Estoy hablando de la transparencia espiritual de una persona, del deseo de parecerme a Cristo, del deseo de madurar al punto que yo pueda saber. Yo no estoy a favor del maltrato de la mujer, jamás. Y también puedo buscar un texto bíblico que me ampara que si la mujer está sufriendo un proceso difícil, si se tiene que separar, que se separe y Dios no la va a condenar. Lo tengo claro ahí. Lo que yo estoy hablando aquí es, voy a hablar del caso mío, bueno, desconozco el otro caso, voy a hablar del caso mío. Simplemente por una desaveniencia entre el pastor de las Rosas del Salón y mi papá. Una desaveniencia en qué sentido? En que mi mamá tenía la Santa Cena, me tenía a mí chiquitico, yo era el más pequeño de todos, estaba mi hermano Giovanni que ya murió y mi hermano Ronald. Nosotros teníamos el pelito cortado redondo
Y llegaron y invitaron a la Santa Cena a mami, se llama el pastor, no sé si dirá o no, porque en aquel momento era el pastor Alvarito de la Santa de Iglesia Rosa del Salón en Santana, segundo piso, Casa Azul, subíamos y mamá limpiaba y lavaba las gradas de esa chunchi, nosotros quitábamos chistes, etc. Y llegaron a invitarnos a la Santa Cena, porque nosotros teníamos el pelo blanco. Lo tienen como un hongo. No, era que cuando eso era hongo, de bajaba aquí un redondito. Ah, sí. sí. De Moina. Ah, Casi como acá. bueno. Moina. Ah, Moina. ajá. Entonces, ¿qué sucede? Papi se molesta con razón porque le quitan la Santa Cena a mi mamá sin fundamento bíblico. Y papi opta por irse para la iglesia que era más arribita, de un señor que llamaba Cristóbal. Un señor en la iglesia, me parece a mí que era una iglesia como bautista, por ahí andaba el asunto, y era muy filocéntrica. Y mami y papi dijo, mami, Liliana, vamos allá. Llegó el grupo de hermanos de intercesión de la iglesia, oraron por mami, le profetizaron, le hablaron en lenguas. No sé si eso se cumplió o no se cumplió. Y mami no halló cómo dejar a las hermanas. Estoy hablando de una realidad personal, no estoy hablando de nadie. Y eso produjo una separación emocional de mi papá y mi mamá que hasta el día de hoy no pueden orar juntos. Ya eso es problema de ellos, ya ellos tienen que resolver ese problema. Y trajo problemas fuertes donde ya después mi papá, que obviamente los hombres somos un poquito más sueltitos, mi papá ya no quiso más ir a la iglesia, salió un problema, el botón, al final mi mamá se fue, en fin, se dieron un montón de situaciones. Gracias a Dios después fueron ellos siervos de Dios, etcétera, y un montón de cosas más. En el caso de la hermana tiene que tener paciencia, orar, pedirle a Dios. Si el marido no le quita ir a la iglesia, no la oprime, no la trata mal, la respeta, la cuida, la valora, ya tiene que estar ahí dando testimonio. Si no lo hace, ya es diferente. Pero ya sería un caso pastoral, ya sería un caso del pastor de ella con ella, pero yo estoy hablando aquí de la palabra. Es que la parte es donde se siente acusado o atacado. Cuando dice, uy, estoy entonces entendiendo la palabra, estoy siendo insujeta. Pero es sencillamente está siguiendo lo que bíblicamente se hace. Y como dice el pastor, bueno, si porque va a servir, porque va a la iglesia, porque no quiere que lo vaya al discipulado, no quiere que vaya aquí, no quiere que vaya allá, porque dice que todo es iglesia. Porque otro lado no está acostumbrado. Es que ese es el otro problema. Es equitativo el asunto. Lo que pasa, bueno, en ese caso que conozco yo y que ella se siente a veces muy culpable y a veces dice, ¿será que tengo que volver a la iglesia católica? Yo no veo que ellos pues, son de boca, no pagan nada y no quieren compromiso. Quieren todo a conveniencia. Es que en una iglesia me tiene congregado anteriormente. A ver, si un caso así, una hermana que está casada con un señor que era católico. Y la hermana iba a la iglesia y a las 8:30, que ya era hora de salida, había el hombre fuera de la iglesia, así. Y le decía así. Y ella como podía seguir. Y así poco a poco el testimonio de ella, cuando nos dimos cuenta el hombre estaba ahí, salían obras de teatro, ella podía ya a veces la poner a dirigir cultos y él le ayudaba a ella. El hombre por el testimonio de ella, llegó a los pies de Cristo. Y lastimosamente fueron como unos 4 meses porque se murió de COVID. Pero el testimonio de ella le ayudó para llegar a los pies de Cristo. Ya en los últimos momentos. Qué bonito y qué triste, ¿verdad? Sí. Sí, estoy buscando algo aquí que está en la palabra del Señor que nos ayuda un poquito para tener claro lo que estamos hablando. Déjenme nada más que lo ubique un poquito porque es importante y me parece que nos va a ayudar un poquito a tener un concepto más claro de lo que estamos hablando. Vamos a ver si es esta, porque yo lo tenía marcada. Dice, entonces perdonó Jehová a su siervo que cuando... ok, dice, aquí está Naamán hablando. Estamos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que es lo más parecido a lo que podemos hablar ahorita, ¿verdad? De una acción bíblica. Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí habla cuando Naamán se acerca a Eliseo, ¿verdad? Y Naamán echa el río Jordán, etc. Pero viene una declaración de Naamán en el verso 17 en adelante que dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas,
porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrendas, sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Oiga lo que declara el verso 18. En esto perdóname, Jehová, a tu siervo. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y yo sé, y se apoyase sobre mi brazo, si yo también me inclinase en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová, perdona en esto tu siervo. Y bueno, ahí comienza a hablar un poco. ¿Por qué? Porque según el oficio de Naaman, él tenía que llevar al rey porque era más cercano y tenía que ayudarle al rey a postrarse en él. Pero él le dice, yo no lo voy a volver a hacer. Si usted lee ese contexto, él dice, yo no lo voy a volver a hacer. Mi Dios es Jehová, ya no es este otro Dios. Pero por causa de mi oficio, yo tengo que ir con el rey, ayudarlo a postrarse, y yo tengo que postrarme. Señor, perdóname por eso, porque yo no se lo estoy haciendo al rey, a Dios, yo lo hago por mi servicio. Es lo más parecido que yo encuentro en la Biblia de lo que usted me está pidiendo. Habrá momentos en que ella pueda acompañar a su esposa en la Iglesia Católica con el único fin de agradarlo a él como esposo, porque es su autoridad, pero que tenga claro ella y Dios, en este caso, el ejemplo de Naaman, cuando yo haga tal cosa no se enoje conmigo porque no lo hago porque yo quiero seguir a otros dioses, simplemente es por la necesidad que tengo de hacerlo por mi función en mi cargo. Es lo que también yo puedo encontrar en la Biblia más parecido a este punto que usted me está poniendo. Pero vea qué interesante, la Biblia nos habla hasta cosas como esas y nos deja una idea de cómo podemos hacerlo. Naaman no dijo, es que no, yo ahora soy pandereta y no, yo no voy a ninguna manera. Digo, Señor, una persona sabia, inteligente, dice, Señor, yo no voy a volver a hacer holocaustos a nadie más. Ahora mi Dios es usted, pero por mi trabajo, yo tengo que ir con aquel viejillo. El loquillo se agarra de la mano mía, me baja y más, yo hasta me voy a tener que hincar, pero Señor, yo no me estoy hincando hacia Dios, simplemente lo hago por mi trabajo. Es lo más parecido que yo encuentro, corazón, a lo que la palabra del Señor nos puede hablar sobre ese tema. Pero qué interesante, porque la palabra de Dios sí nos puede dar una base sólida a una situación como esta. Bueno, sigamos aquí, ¿verdad? Dice el número 2. Evite las actitudes que le impidan oír a Dios. Evite esas actitudes. Jesús, por tanto, tened cuidado de cómo oís. Lucas 8:18. Una mente cerrada, el orgullo, el temor o la amargura nos está impidiendo oír a Dios. Son de pregunta. Una mente superficial. ¿De verdad quiero que Dios me hable? Una mente preocupada. Estoy tan ocupado y preocupado que no puedo concentrarme para oír a Dios. Ahora recuérdense, la forma más real y tangible con la que Dios habla es a través de su palabra. Olvídense un poquito el concepto misticista. Ese concepto el misticismo es que Dios tiene que hablarme y tengo que sentir la revelación y Dios se da, hermanos, pero hay una verdad bíblica. Es la palabra. Y Pedro dice lo siguiente, oigan qué lindo lo que dice Pedro. Capítulo 1 de 1 de Pedro, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día aclarezca. El lucero de la mañana salga a vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Aquí está hablando de la Biblia completamente. O sea, le está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. No se pongan a escuchar algo que no es seguro. La palabra de Dios es segura. Esta no es mentirosa, esta no va a fallar. Entonces tenemos que tener actitudes correctas para estar esperando ese momento de la palabra de Dios. Punto 3. Confiese cualquier pecado de su vida, porque ya estamos aprendiendo que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanza misericordia. Y el pecado no nos deja huir, pero si nosotros nos limpiamos del pecado vamos a aprender a oír la palabra de Dios. Dice, así pues dejen ustedes todo lo impuro y la maldad que tanto abunda, y acepten
humildemente la palabra que se ha sembrado en sus corazones, pues esa palabra tiene poder para salvarlos. Santiago capítulo 1, verso 21. Escriba notas de lo que oye, escriba eso que están haciendo ustedes hoy, hermanos. Eso es fundamental, porque usted puede sentarse mañana a repasar y a recordarse y ampliar los conceptos. Por estas causas debemos presentar mucha más atención al mensaje que hemos oído, porque para que no nos apartemos del camino. Hebreos 2:1. Entonces ahí tenemos puntos importantes para esto. 5. Actúe de acuerdo con lo que oye. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañados a vosotros mismos. Santiago 1:22, hermanos, es importante estas verdades. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es fundamental en la vida del cristiano. Es fundamental. ¿Alguna pregunta? Pues voy a llegar hasta aquí. ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que quieran decir? Cuando viene en cómo mejorar nuestro oído en el punto 1 y en el 2, no se nada. Punto 1 dice: esté listo y ansioso para oír a Dios. Punto 2, evite las actitudes que impidan oír a Dios. Punto 3, cualquier pecado en su vida. Punto 4, escriba notas de lo que oye. Punto 5, actúe de acuerdo con lo que oye. Y parece que oro, Estamos en el 2. evite las actitudes que le impiden oír a Dios. Entonces ahí lo que tiene que poner es evite las actitudes. En el 3, confiese cualquier pecado. Escriba notas de lo que oye. No tiene que escribir todo el mensaje, es que atente una palabra que usted siente que le apúntela, o que le quedó con duda, que no entendió, apúntela, y usted comienza a hacer su desarrollo del estudio. 5. Actúe de acuerdo a lo que oye. O sea, ponga en práctica lo que está haciendo, porque entonces de nada sirve que pasemos la noche aquí, la pachucada, hablando de Dios y hablando de la palabra y haciendo todo esto, si al final nosotros no hacemos lo que nos dice. Entonces mañana no leemos la Biblia. Y toda esta semana no leemos la Biblia porque, ¿por qué? No hace falta. Para eso está el pastor, para que nos enseñe. No tenemos que leer la Biblia. Perdió el tiempo y sin ser ignorante. Y oye, Jesús habla de una cosa interesante, habla del que iba por el camino y regó la semilla en una parte, la semilla en otra, en otra. Solo hay una parte de la siembra que funcionó. Para que cayó en tierra fértil. La pregunta es: ¿somos tierra fértil? Porque la semilla cae en todo lugar y germina muy rápido en algunos casos. Pero somos tierra fértil para que esta palabra se vuelva una verdad de nosotros. Y ahora sí, cuando vayamos a orar con libertad y con poder, no tengamos estorbo. A mí me da gracia cuando yo veo orar y cuando estoy un poco chido con la doña. Porque a mí se le dicho texto bíblico, me golpea durísimo, entonces yo ya tengo que ir así todo torcido ahí. Porque tengo que ir a orar, entonces tengo que arreglar esta vaina, no puedo ir a orar sin arreglar esta vaina. Y yo, amor, ay, mami, no se pongan cosas, ¿sabes? Yo no estaba haciendo, ya empezamos, ya se resuelve el problema. Y ya estamos un ratito vacilando, entonces ya puedo ir a orar tranquilo. Porque si no, no va a ser la oración, hermano, sencillo como el agua. Porque eso es lo que dice la Biblia, va a subir el estorbo. Dios no quiere que estemos enojados. Imagínense en esto, hermanos, porque es la Biblia, imagínense en esto. Roger, imagínense esto. Roger era, señor, así es, Roger era. Señor, ya le puse el nombre por favor. Roger. Ok. Ese me olvidó lo que iba a decir.
Piensen en esto. ¿Qué es lo que De los minutos de una doña o algo así, ¿no? ¿Perdón? O sea, una cita de para que la verdad. No se ponga el sol. Ya. ¿Qué se atención a esto? Dice la Biblia, el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 25. Los manifiestos son los frutos de la carne. Y hay uno en especial que dice resentimiento. Yo no sé solo ese resentimiento. Resulta que hoy estoy resentido yo con él. Me resentí con él. Y hoy viene Cristo, dice la Biblia, no yo. Y yo le daré reconocer. Por eso el Señor dice que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Por qué? Porque si yo me manda en la tarde, en la noche a buscarlo, voy a tener que dejar un lugar y usted sabe qué duro. Así que hermanos, si ustedes practican el enojarse como pareja por más de una semana, comiencen a dejarlo nada más por un ratito y bajen. Sí, no sé, yo sé que es complejo, yo sé que es un tema complicadísimo, pero es que esto es lo que la Biblia enseña. Yo no les voy a enseñar otra cosa que no sé. Yo les voy a decir, ay hermano, usted está bien, no importa, vaya hoy, y Dios lo va a aprender, Dios lo entiende, y Dios lo comprende, y Dios comprende su humanidad. Y Dios dice, ¿cómo quiere usted que comprenda su humanidad si usted no comprende mi amor y no hace lo que yo hago? Correcto. Además, Jesús estaba en la cruz del Calvario clavado como Dios o como hombre. Como hombre. Estaba en la humanidad, ¿cierto? Como hombre. ¿Y qué dijo en medio de los dolores y momentos difíciles? Ya Él nos había perdonado. Aún cuando le estaban volando la roca al hombre, ya nos le estaban perdonando. Qué interesante que es este tema, ¿verdad? Bueno, ojalá y que quede en nuestros corazones lo suficiente para que podamos tener una mejor conducta a la hora de desarrollarnos o enfrentarnos a las situaciones difíciles. ¿Con qué se queda? ¿Qué? Con todo. En serio, con todo. Muy bueno. Mi regreso. ¿Con qué se queda, Juan José? Muy interesante. Pedrito. Aunque el poder del cristiano está en la palabra de Dios, de la palabra de Dios, no solo en la oración, No solo en oración. Me llevó la idea igual con la importancia de estudiar y no solo leer, sino ser hacedores de la palabra. De nada solo leer. ¿Listo? Ser hacedores de la palabra. Hacedores. ¿Se acuerda que decía que era ser hacedor? ¿Pero no se acuerda? ¿Qué era un hacedor? Hacer lo que en ella está. Una persona que hace lo que la Biblia dice. Eso es un hacedor. Ricardo, ¿cómo se queda? Bueno, además de todo, excelente, pero confieso, todavía entendí lo que es lámpara de San Luis. Bendito Dios, eso se trae a Ricardo. Todavía lo voy a entender. ¿Con qué se queda? Hacedor. Diga. la aplicación de la palabra? Bendito Dios. Entonces eso es. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra de verdad. Oramos pues. Perdón, mi hermano, ¿por qué se queda? Perdón, exactamente con la fe. Ok. Mi hermano. Como hacedor de la palabra. Perdón, es que pensé que ya lo había hecho aquí, me pasé para allá. Perdón, fue aquí donde me equivoqué con Cristo. Bueno, para ustedes, el martes, yo doy el módulo 1, ¿verdad? El martes, yo doy los martes.